está en español, un poquito de inglés y muy poquillo de portugués. ¿Me perdonan? Voy a ir un poco lento para ir, si tienen alguna pregunta, me la hagan saber, ¿sí? Por favor. Yo tengo una pregunta, sí. ¿Prefere que las preguntas sean ahora o después en final de la presentación? Después, yo creo que si tienen alguna que sea importante, la pueden hacer. Una pregunta, ¿pueden ver mi pantalla completamente o no? Sí, perfectamente. Ahora estoy mostrando una presentación primero del centro donde trabajo, que está dentro de la universidad. ¿La pueden ver? Sí. Sí. ¿Pueden ver la pantalla ahora? Sí, perfecto. Muy bien. Quiero iniciar hablando acerca del Eversource Energy Center. Este es un partnership o una colaboración entre la universidad y una compañía, la compañía más grande que hay en Massachusetts, Connecticut, y varios estados en New England. Esta compañía ha fondeado este centro en la cual yo trabajé, actualmente ya estoy realizando otras actividades, pero como manager de este centro. El centro mismo está compuesto de varios comités, centros de liderazgo y varios otros áreas en las que nos estamos desarrollando. Voy a comentarles brevemente qué son cada una de estas 4 áreas y después les voy a platicar sobre un proyecto nuevo que iniciamos este año y lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, la misión de este centro es la de llevar a cabo algunas investigaciones que tengan aplicación directa a la compañía utility companies, a la compañía de electricidad. Y una de ellas es lo que le llaman pronóstico de apagones, ¿sí es correcto? Storm outages, también el manejo de árboles y forest para prevenir que las líneas de electricidad se caigan. El otro tema es sobre Cyber and Physical Security y el otro es de analizar la vulnerabilidad de la red eléctrica y un tema nuevo que estamos introduciendo que es el de la modernización. Voy a saltarme esto y voy a ir rápidamente a lo que es los apagones. Una de las actividades que realizamos es crear este tipo de mapas para las compañías que reparan las caídas de electricidad por cuestiones de tormentas. Y en colores está, a la derecha está lo que se predijo con un día de anticipación y a la izquierda está lo que se observó un día después. Esto es importante para las compañías porque envían a las personas a repararlos con anticipación. Esto les ayuda económicamente y ayuda también a que más rápidamente se restablezca la corriente eléctrica. Hemos estado trabajando desde hace 3 años, o ellos han estado trabajando, el grupo ha estado trabajando por 3 años y está mejorando considerablemente los pronósticos utilizando un análisis, un ensamble de pronósticos cada vez más grande y con mayor resolución. Estas son unas de las muestras de un postprocesamiento que estamos realizando.
usando el ensemble del WRF, el modelo atmosférico del NCAR. Cuando se corre original, sin ningún cambio, está a la izquierda, y después de hacer, los colores representan la velocidad en los puntos observados respecto al campo que está en el background, que está atrás, ¿sí? Como pueden ver, hay una gran diferencia entre lo que se observa y lo que se pronostica, que es lo que está abajo. Pero si hacemos un postprocesamiento de los productos, entonces el mapa de pronóstico quedaría de esta forma. Es decir, los colores que representan la intensidad del viento son más parecidos a lo que se observa después. Esa es una de las actividades que realizamos para mejorar la intensidad de vientos en Connecticut y Massachusetts. Otro tipo de modelos que estamos aplicando es el de modelos de estimación de restauración, de tiempo de restauración. Aquí utilizamos un Agent-Based Model que indica, dependiendo de en qué localización ocurre el outage o el apagón, y dependiendo de dónde están ubicados los centros de el personal que los repara, cuáles son las rutas de camino para llegar a estos y empezar a reparar la corriente eléctrica. Esto es importante porque hay unidades críticas como son hospitales y centros que requieren una atención inmediata para recuperar la electricidad. Esto también entonces está relacionado con lo que se anticipa en el pronóstico del tiempo y lo que se anticipa que cuánto personal va a haber disponible y la localización del lugar donde ocurrió el daño. Este nuevo tema que es sobre árboles y forest, el manejo de plantas y árboles, resulta ser muy importante aquí en Connecticut porque es de los estados que tienen más árboles y es de los estados que tienen un mayor número de cables eléctricos afuera, no están enterrados como en otros estados. Entonces, el problema es si pueden ver aquí en este diagrama, esos son los postes, los poles eléctricos, los cables eléctricos, y como pueden darse cuenta, árboles que tengan cierta altura pueden correr el riesgo de caer sobre estas líneas, ¿sí? Entonces, utilizando sensores remotos, como pueden ver aquí, esto quiere decir árboles de una altura que son superiores a D, a este valor, y que pueden caer en las líneas eléctricas. Como pueden darse cuenta, esta área y esta área en las calles, si ocurriera un evento fuerte como vientos, esta área es de alto riesgo, Entonces, lo que se procede a hacer en el Estado tiene un procedimiento mensual o anual que hace que vayan a cortar los picos de los árboles o las ramas que están con alto riesgo en esta línea. Es imposible cortar todos y es imposible cortarlos muy frecuentemente porque es muy caro traer todo el equipo para estar cortando todos. Entonces, lo que se busca es cuáles son los de más alto riesgo y son determinar esas áreas para darles mayor prioridad y reducir costos. Se tienen todo tipo de mapas ahora para el estado de Connecticut.
por ejemplo, cuándo fue la última vez que se cortaron los árboles de alto riesgo, la topografía, el tipo de tierra y la densidad. Entonces, con estos mapas se pueden realizar varios estudios y entender el crecimiento y el riesgo debido a al crecimiento, a la velocidad y a la forma y el tipo de árboles que existen. Hay todo un estudio, un proyecto que estamos realizando de cómo manejar adecuadamente y económicamente estos árboles. Para darles un ejemplo simple, no se trata solamente de cortar los árboles, porque si se cortan los árboles, quedan desprotegidos, es decir, ahora quedan con más vulnerabilidad, ¿me entienden? O sea, los árboles ahora están más débiles y pueden moverse más fácilmente y quebrarse. Entonces, en lugar de ayudar, cuando se cortan los árboles, en lugar de ayudar, empeoran la situación. Entonces, el estudio consiste en entender cuál es la forma en que se tienen que cortar los árboles. Bueno, voy a irme más rápidamente. El otro tema es sobre la evaluación de la vulnerabilidad de la red. Y otra vez, el tema es encontrar algoritmos que nos permitan entender en qué áreas hay riesgo de que las líneas eléctricas caigan. Una de las características que ocurren antes de que los poles o los postes caigan es que empiezan a tener una pequeña desviación respecto a la vertical. ¿Sí? Este ángulo y el tipo de suelo determinan el riesgo de que caigan. Entonces, este tipo de análisis se realiza usando LiDAR data, que son avionetas que cruzan varias ciudades en los estados y analizan el ángulo vertical de cada uno de los postes eléctricos. Entonces, lo que se determina es cuáles son los postes que tienen más alto riesgo, dependiendo de qué tanto están fuera del ángulo vertical, de la vertical. Se están haciendo o se realizaron también análisis de cuánta resistencia tiene este material, que en este caso son cierto tipo de maderas, y entender hasta qué punto el punto de quiebre de esta madera. Se están realizando varios estudios como individualmente como postes, pero también como la red completa de postes en Connecticut. Y con eso se determina cada cuánto en los periodos de año en que se tiene que ir reemplazando antes de que antes de que caigan. De esta manera se optimizan, se reducen los riesgos y se optimizan económicamente el reemplazo. A veces es más importante o más económico reemplazar que reparar. Entonces, esa es la idea. Han habido un par de estudios que realizamos para entender cuál sería el impacto económico cuando se va la luz. Cuando la luz no está, se apaga la industria, se apagan las actividades comerciales, cualquier tipo de actividades económicas, y uno puede calcular cada minuto en una ciudad o en todo el estado cuánto se perdió económicamente. Es posible que no todos los países consideren esto, pero aquí en el estado de Connecticut lo consideran como una pérdida económica importante, y es por ello que tratan de evitar que haya apagones. Por ejemplo, estas son diferentes ciudades en Connecticut y estas son las pérdidas debido a que caigan en millones de dólares debido a que caigan
la electricidad, la corriente eléctrica, por más de 5 minutos. Y pueden ver que algunas ciudades industriales como Hartford tienen un impacto mayor que algunas ciudades que son rurales. Esas ciudades son rurales, estas ciudades son semirurales y estas son industriales. Entonces, pueden uno catalogar o categorizar o clasificar en dónde es donde se necesita tener más sensores y tener una respuesta más rápida para reducir los costos. Este tema es reciente, estamos apenas iniciándolo y es sobre cómo proteger a las subestaciones de los nuevos retos que hay, que ahora las personas ya tienen estos drones. Los drones pueden causar daño a las estaciones eléctricas. Entonces, lo que hicimos, el centro consiguió sensores para detectar drones que estén acercándose a las zonas críticas de electricidad. Y la idea es, cada vez que los drones se acerquen a las subestaciones, que son importantes proteger, se les manda una señal de que no se pueden acercar. Otro tema que va más avanzado es el de el riesgo de inundaciones. Tenemos varios modelos de inundación a nivel muy alto para diagnosticar la posibilidad de que se inunden ciertas calles en la ciudad y especialmente si hay daños en la infraestructura eléctrica. La infraestructura eléctrica es muy cara y si se daña con agua, las reparaciones no solo son muy costosas, sino también tardan aproximadamente 1 año o 2 para reparar una subestación eléctrica. Entonces, esta infraestructura es muy, muy sensible a que sea dañada por flooding. Hay otro tipo de estudios más globales, que es el impacto que tienen los disturbios solares en las redes. Esto es un proyecto que fue muy breve, 1 año. Se realizaron estudios de cuál es el riesgo asociado con las tormentas solares. Ahora, para el tema de modernización que se está realizando es cómo integrar las nuevas fuentes de energía, como son la solar, la eólica y los storage o las baterías, cómo organizarlas para poder proveer energía eléctrica continua dependiendo de la demanda que haya. Este es un tema muy complicado. Primero porque estas nuevas tecnologías o nuevas energías, como ustedes saben, tienen una intermitencia intrínseca y lo peor es que no se pueden predecir con anticipación. Entonces son difíciles de manejar a menos que se tengan suficientes baterías. Aquí lo tengo, déjenme ver un momento. Los otros temas que se están realizando son cómo integrar la energía solar para el estado de Connecticut, y se están realizando sobre todo análisis de los valores extremos, que es cuando a ciertas horas del día y con cierto tipo de condiciones atmosféricas, la energía solar llega a ser más alta de lo que se necesita. Esos picos o esos extremos son difíciles de controlar. Entonces, la idea es cómo anticipar o cómo detectar primero que nada las áreas donde van a ocurrir estos extremos de energía solar. El último tema que quiero presentar, este tema es el de Offshore Wind Energy, que voy a presentar en un momento,
Este está teniendo más relevancia en este año precisamente porque la área de New England está, digamos, en un año o dos iniciará la construcción de varias plantas de energía eólica en el área. Les voy a hablar en más detalle en la siguiente presentación. Quiero comentarles el tema de integrar diferentes fuentes de energía y cómo, bueno, primero cómo realizarlo. El problema principal es que les platicaba que, ya hay una bastante energía solar, pero el problema es que esta ocurre solamente en algunas horas del día y lo que se está viendo es que cada vez que más unidades tienen esta energía solar, entonces necesitan menos energía ellos mismos. Entonces, esta es la caída durante las horas del día de la demanda a nivel estado, en el estado de Connecticut. Entonces, pueden ver que año con año, conforme la gente pone más paneles solares, esto empieza a decaer. El problema es que cuando el sol se pone o cuando es de noche, entonces existe una demanda muy, muy amplia. Y el poder controlar o tener energía suficiente para mantener la demanda es cada vez más complicado, porque en muy breve tiempo, en 3 horas, las plantas eléctricas tienen que proveer esta energía digamos, un 70% aumentar o ramp, para poder, digamos, mantener el balance entre demanda y lo que se provee. Entonces, este ha sido un problema que se está tratando de resolver a través de crear lo que le llaman baterías o reservoirs de... lo que se hace es que con la energía que se excede en ciertas horas del día, se le provee a este sistema hidráulico para que bombee agua en el sentido contrario. Entonces, al bombear agua en el sentido contrario, estamos aumentando el nivel y que después se puede utilizar para crear energía eléctrica durante la noche. Este es otro tema que se está realizando. Ok, hay un eco. Este es otra idea que se está empezando a aplicar en el centro, que es el de crear una red de unidades residenciales que tengan o mantengan boilers, los boilers, o sea, los calentadores de agua, pero que están sincronizados a una red virtual. Estos calentadores de agua son muy especiales porque tienen un microchip, micro CHP, que lo que hace es convertir agua caliente a energía eléctrica. Entonces se ha pensado en si tenemos 100 o 1000 unidades de estas conectadas en red, entonces estas también pueden servir para almacenar energía. Es decir, durante el día se calientan el agua de los boilers y durante la noche se utiliza el agua caliente para generar energía eléctrica. Entonces, el plan sería demostrar que esto es posible y ya existen, hemos colaborado con una compañía
privada para crear estos micro CHP y la intención es eventualmente o en el futuro realizar este tipo de experimentos. Voy a saltarme aquí el tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puedo hacer aquí a la mitad responder a preguntas que tengan y ahorita sigo con un proyecto en particular. Malaquias. Sí. Qual o custo para o investimento para utilizar, por exemplo, aquele bombeamento de água nos rios para geração de energia? Sí, ¿cuál tipo de inversión se requiere? Sim, também. ¿Sí? E o custo, mais ou menos? Sí. En Connecticut, la mayor parte de los, y también en Brasil, la mayor parte de las presas hidroeléctricas tienen dos tipos las turbinas tienen dos tipos de dirección. Una para bombear agua en la dirección de caída, o sea, de arriba hacia abajo, para generar energía eléctrica, y también pueden hacerlo en el modo inverso, es decir, ellos nada más invierten la dirección del giro y bombean agua en el sentido contrario. O sea, no hay una inversión, sino se requiere una coordinación para poder realizarlo. Perfeito. Sí, me han preguntado qué tipo de, ¿cuál es el procedimiento para obtener los datos del LiDAR? Sí, efectivamente, cada año hay una avioneta que provee el Estado con un sensor de LiDAR. Y el LiDAR pasa y cruza la mayor parte del Estado y, digamos, nos provee esa información. No es posible en un solo año realizar estas actividades, entonces lo que se hace es solamente algunas zonas y nos envían los datos de las zonas y así, o sea, se van turnando algunas áreas solamente, dependiendo de cuáles son las áreas que necesitamos para nuestro análisis. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, voy a pasar ahora a uno de los proyectos en los que estoy dirigiendo, que es sobre offshore wind, ¿sí? Voy a ir brevemente. Este proyecto... Hay una otra pregunta. Sí. Rodrigo. ¿Cuál es? Déjame ver. ¿La puedes decir? No la logro ver. A ver. No chat, ok. Existe alguma outra alternativa de tecnologia para fazer o mesmo trabalho que o do LiDAR? Bueno, existen otras tecnologías definitivamente. Una de ellas es usar drones, que es más económico. Otra de ellas es usar las nuevas tecnologías de satélite, pero no son de suficiente alta resolución todavía las de satélite. Los de drones no lo hemos experimentado aún, pero tenemos ya 3 drones que en principio pudieran hacer esa tarea. Pero requiere el problema aquí es también el costo manual. Por ejemplo, los mapas que les mostré necesitaron como 2,000 horas de hombre. Digamos, tuvimos que contratar a 200 estudiantes para que fueran y tomaran los datos y los validaran con las observaciones en las calles. Este tipo de actividades
consume mucho tiempo. Y con si hacemos drones, entonces nunca terminaríamos. Imagínense una calle, estar yendo poste por poste, es una tarea que requiere bastante tiempo y mucha paciencia. A ver, hay otra pregunta aquí. Dice, no sé si contesté esto. La otra es de Rodrigo. Sí, este es de Rodrigo ahora que hablaste. Sí. Ahora, ¿qué tipo de ensamble fue utilizado para las previsiones? Hay varios tipos de ensambles que se realizaron, pero principalmente hacemos nuestros propios ensambles del WRF. La NOAA, o el National Weather Service, provee también los propios modelos, pero digamos que deseamos tener nosotros mismos el control de los tipos de modelos que queremos correr. Y digamos que tenemos esa capacidad de crear nuestros propios ensambles. Pero no hemos comparado, es posible que los ensambles operativos sean tan buenos o tal vez hasta mejores que los que realizamos aquí. Simplemente queremos experimentar y tener más control en el aspecto de parametrización de la capa límite planetaria. Porque lo que utiliza el servicio meteorológico es, digamos, un esquema estándar de ensambles. Y los de nosotros son un poco más sofisticados, o al menos los alteramos un poco más para que se parezcan a lo que se observa. Dice también que el horizonte de previsión de las observaciones. Sí, en nuestro caso, para los pronósticos de apagones, desafortunadamente no tenemos tantos años como quisiéramos. Tenemos como 20 años, pero no son hindcast, lo que llaman hindcast continuos, sino son solamente los periodos en que ocurrieron esos eventos. Utilizamos la tecnología Machine Learning para hacer postprocesamiento de todos estos datos. No, por cierto, no es lo que vieron del Outage Prediction, esos son productos generados utilizando Machine Learning. Puedo enviarles después las publicaciones que tenemos. Bueno, ahora voy con el offshore wind, si me permiten. Y todavía siguen viendo mi pantalla. Ainda no. ¿No? Voy a ver. No. Voy a ver, entonces. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Bueno. Sí, ahora sí. Sí, originalmente quería hablarles de varios temas que tenemos realizando en paralelo sobre energía renovable, pero dado el tiempo, solamente me voy a enfocar en un tema que es el de offshore wind energy. La intención de este proyecto de investigación es crear una capacidad dentro del centro del que les hablé, para poder, digamos, ayudar o apoyar en la generación de energía eólica en el océano. Resulta que Eversource, ahorita les voy a platicar, Eversource ha invertido dinero, él es un partner con algunas otras industrias para generar energía eléctrica. Entonces nos invitaron a crear una serie de proyectos que les pudieran ayudar en su planeación y en su operación del proyecto. Entonces, iniciamos con estas áreas que queremos realizar, o sea, todos están iniciando apenas.
Una es de Long Term Wind Statistics. La otra es cómo mejorar la red de observaciones o monitoreo y cómo realizar pronósticos de no solo de vientos, sino de olas y cómo entender o cuáles serían los procedimientos para aumentar la resolución de tal manera que pudiera ser útil para los ingenieros que están instalando las plantas. El otro tema es sobre sistemas de soporte de decisión y luego algunos análisis de hidrodinámicos del parque. ¿Por qué es importante o por qué nos involucramos en este tema? Bueno, aquí pueden ver, este es Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Long Island está aquí. En esta área pueden ustedes notar que están concentrados un gran número de empresas nacionales e internacionales. Ellos quieren instalar estas plantas en estas áreas para generar energía eléctrica para esta zona. ¿Por qué esta zona es importante? Esta zona tiene, digamos, tres características. Una es que la densidad de población en esta zona, la población costera es muy, muy alta. Todo Long Island y todo Connecticut, Massachusetts, todo esto es altamente poblada. El segundo es que la electricidad aquí es muy cara. La electricidad actualmente o hasta el año anterior era mantenida por energía nuclear y era bastante cara. Todavía sigue siendo cara, entonces eso atrae más a los que invierten en energía eléctrica porque las ganancias son mayores. Y lo tercero es porque en esta zona es donde se concentra en promedio anual la velocidad de viento más alta que hay en la zona del Atlántico. Si hace uno el promedio anual, resulta ser que la velocidad cerca de la superficie es mayor a 7 metros por segundo. Y digamos la cuarta motivación de realizar este tipo de proyectos es que todos los estados en New England se han propuesto metas de reducir energía, de utilizar energía renovable y reducir el carbón que hay que afecta el calentamiento global. Entonces, esto lo tienen, digamos, considerado en la decisión y por esto el gobierno federal ha permitido la renta de aguas que varias empresas lograron exitosamente, digamos, rentar por 30, 40 años. Una de las actividades es para nosotros, es la de instalar sensores que le llamamos, bueno, sensores acústicos. La idea de instalar estos sensores acústicos originalmente era para poder entender qué tipo de fenómenos ocurren en la superficie, simplemente por el hecho de que la superficie transmite cierto sonido que es colectado por el sensor. Pero actualmente también se requiere para la distribución y el movimiento de animales como son las ballenas. Las ballenas tienen en New England, ellos bajan de Canadá y llegan a New England para tener a los bebés y después se regresan. O sea, lo hacen estacionalmente. Entonces, la noción es de mantener la ecología, digamos, monitorear la ecología antes de que se instalen la planta de viento, de energía eólica. Entonces, la intención es crear esta climatología de movimiento de ballenas y animales
que se mueven en esta zona antes, durante y después de la instalación de las plantas eléctricas. El otro tipo de monitoreo que estamos utilizando es el de utilizar datos de altímetros, bueno, sensores de altímetros en satélite. Esta es una nueva capacidad que digamos, se puede utilizar en todo el mundo. Varios sensores de varios países, incluyendo Estados Unidos, Europa, o sea, Francia, Inglaterra, Alemania y Japón y China, están contribuyendo con esta nueva tecnología de Satellite Altimeter Data. Y lo que estamos haciendo con estos datos es, primero, para nuestra zona de interés, hacer una validación de estos datos con la intención de crear mapas de análisis o lo que le llaman asimilación de datos. Pero por el momento solamente estamos analizando el tipo de errores sistemáticos que estos datos se ofrecen. Y lo que hicimos fue comparar los datos de un sensor que se llama Altica, de uno de los satélites, con las observaciones en las boyas que están localizadas en esta parte. Todas estas son boyas, excepto por que es una torre de viento, torre meteorológica. Y empezamos primero para poder hacer el análisis, determinar qué radio. Como pueden darse cuenta, estos satélites, la trayectoria solamente pasa, o el track, pasa en unos menos de 3-4 minutos, y entonces lo que hace uno es tratar de colectar esa información alrededor de esas boyas. Pero ¿cuál es el radio apropiado para poder colectar el mayor número de casos que pasen aquí? Una cosa que le llaman footprint es de aproximadamente 8 kilómetros o 4 kilómetros de radio para este sensor de Altica. Sin embargo, si nos esperamos a que pase aquí cada 4 kilómetros, tendríamos solamente 12 o 15 casos. Entonces lo que hicimos fue empezar a aumentar el radio de tal manera que hubiera un mayor número de casos. Este es el radio que aumentamos. Y este sería el error sistemático, y en donde encontráramos un mínimo, aproximadamente un mínimo, ahí le paramos en los radios. Entonces, este es el radio que elegimos para poder hacer el análisis estadístico de la validación. Cuando hacemos el scatter plot entre este sensor en el satélite y las boyas, encontramos que están muy bien calibrados los datos cuando se tienen suficientes datos. Este es para el radio de 0.25 degrees, que es aproximadamente 27 kilómetros. Esta es la línea de regresión lineal, y esto es digamos, 99% de confianza. Se ve que va en la diagonal, entonces quiere decir que hay una buena coincidencia entre los dos. Si aumentáramos el radio, entonces empieza a ocurrir que hay un bias, un sesgo en la distribución. Entonces, mantenemos de 0.25. Cuando hacemos el análisis de correlación para las estaciones que están más cerca de Connecticut, pues encontramos que la correlación es muy alta. Solamente esta estación, la correlación es baja, pero creemos que se debe... bueno, esto es ¿cómo le llaman? Olas
significant heights, wave significant heights, que es un tercio el tercio superior de las energías, perdón, de las alturas de las olas, y se ve que la correlación es baja, pero es principalmente porque en esta zona las condiciones para la definición de HS se rompen, o sea, no se aplica. Entonces, estas en nuestro estudio la discutimos, pero las descartamos para el análisis. Hicimos también la validación de los vientos a 10 metros y notamos que para los vientos sí existe un error mayor. Como pueden ver ahora, los puntos están más alejados de la diagonal y la línea de regresión lineal está fuera de la diagonal 1,1. Existen dos tipos de errores sistemáticos, como pueden darse cuenta. Uno es el que le llaman error proporcional, error sistemático proporcional. Pueden darse cuenta que digamos, están más o menos centradas, los puntos están centrados alrededor de la diagonal, pero la regresión lineal la pendiente es diferente a 1. Mientras que esta tiene la pendiente igual a 1, pero está sesgada sistemáticamente. Estos dos tipos de errores llaman la atención en la validación. De todos modos, cuando calculamos la correlación, como pueden ver aquí en estos valores, es muy alta. O sea, tenemos confianza en poder utilizar estos sensores. Hicimos también lo mismo con otros sensores y esto nos permite entonces poder tener una mayor cobertura geográfica de vientos y olas, al menos de olas altas en esta zona. Entonces lo que hacemos a continuación es, ya que establecimos la validación, entonces empezamos a utilizarla para calcular la densidad de energía en algunas zonas. Si recuerdan, esta zona, de hecho este cuadro verde viene de una de las primeras, la primera página que les mostré, aquí. Ese cuadro verde sería el que corresponde a este cuadrito que está acá, en color azul. Ese lo reprodujimos aquí, porque sabemos las coordenadas. Y bueno, aquí en esta zona no tenemos observaciones, al menos públicas. Las compañías privadas tienen sus propios LiDARs, tienen uno establecido aquí, pero no lo proveen al público. Entonces, pero lo que tenemos son estaciones aquí y tenemos otra estación acá. Y existe también la isla de Block, que ya tiene un wind farm. La foto que presenté al principio es de esta zona del Block Island. Entonces tenemos datos del wind farm y tenemos datos de estas estaciones y también tenemos los datos de satélite. Entonces lo que hacemos es, primero hacemos un análisis análisis estacional, el comportamiento estacional y el comportamiento diurno. Estos serían los histogramas de la boya que está cercano a la estación que necesitamos, y con esto podemos realizar lo que llaman hot map, que es simplemente un histograma de casos de energía, de power output, salida de poder, para cada uno de los meses y para las diferentes horas. En general, en las zonas cerca de la costa, para los meses de mayo a septiembre, que es la zona caliente, digamos así, el ciclo diurno es un poquito más prominente que en el invierno de acá.
Puede verse también que la intensidad, aquí se puede ver que en el verano, esta es la velocidad. Pueden ver que la velocidad de viento es pequeña comparada con la velocidad de viento en el invierno. Esto también se ve aquí. En el invierno, la salida de poder que hay, si instaláramos una planta de viento, nos daría más energía en estos meses en que está oscuro y menos en estos que está claro. Para poder encontrar este hot map, tuvimos que modelar el power output capacity con la velocidad del viento a 100 metros, que es la altura de la turbina, la altura nominal de la turbina. Y con esto se determina que para cada velocidad hay cierto poder de capacidad hasta que llega a un límite. Y luego, después de una velocidad muy, muy alta, las turbinas se cierran o shut down para evitar daños en la planta. Lo otro es calcular la densidad para esa área, ese cuadrito verde que les había mostrado, que está localizado aproximadamente por aquí en este círculo blanco. Y calculamos realizamos el análisis usando la estación meteorológica. Hay un bias en la estación meteorológica comparado con varios datos de satélite, de altímetro. Al principio pensábamos que eran los satélites, el sensor de satélites que tenía el sesgo, pero analizando otras fuentes de observación independiente nos dimos cuenta que esa es la torre meteorológica la que tiene el error sistemático. Entonces, estamos haciendo correcciones en nuestro análisis para hacer un cálculo más apropiado de la densidad de energía en la zona de interés. Finalmente, dos proyectos que se están implementando en estos meses es la de utilizar ahora el WRF. El modelo que les mencioné anteriormente, que lo usamos para Power Outage, lo estamos también extendiendo ahora para la zona en el mar, de offshore wind. Y este sería el anidado que se espera empezar a correr. Este es el dominio, aquí le llamamos dominio padre, en español le llamamos dominio madre, y estos son los diferentes anidados. Queremos llegar a una resolución de 200 metros en este anidado pequeño, 200 metros para poder que sea útil para la planeación de la planta eólica. Y uno de los intereses que tenemos es analizar qué tan buenos son estos modelos de alta resolución para modelar lo que le llaman gust winds, o sea, los vientos intensos que repentinamente ocurren. El otro tema es sobre turbulencia. Tenemos un modelo que le llaman de Large Eddy Simulation, y con podemos hacer simulaciones de la turbulencia generada por las turbinas, y la intención es crear diagramas que nos permitan entender o estimar la capacidad que tiene la planta en total, dependiendo de cómo estén localizadas las torres, la distancia y la ubicación respecto al frente, respecto a las estaciones vecinas. Entonces, este análisis es una adición del proyecto que estamos realizando. Finalmente, queremos utilizar estos análisis de alta resolución y pronósticos y análisis para crear un sistema de soporte de decisiones. Existe el problema de ensamblado de las torres, y ellas requieren ciertas condiciones del mar, condiciones que son de viento de calma,
y, y obviamente cada una de las decisiones es un costo, lleva asociado un costo. Es decir, por ejemplo, una pregunta fundamental, ¿deberían ellos instalar la torre ya casi hecha o la deberían primero armar onshore y después transportarla y colocarla? ¿Cuál de las dos aproximaciones sería más económica? En fin, hay una serie de preguntas que se puede uno realizar y que puede uno ayudar a la planeación en la construcción de esta planta. Solamente quiero brevemente concluir que todos estos proyectos son, digamos, están iniciando, les llamamos proyectos semilla, es decir, no somos expertos en esta área, pero somos más, algunos son meteorólogos, hidrólogos, ingenieros en energía eléctrica, y digamos, sería un tema muy relevante, muy nuevo, pero en el que mucha gente estamos muy contentos de estar utilizando nuestro conocimiento. Y definitivamente quiero mencionar o establecer que mi intención de esta presentación y de haber visitado UFAL fue con la intención de crear colaboración o algunas rutas en las que podamos mantener comunicación y darnos recomendaciones mutuas. Entonces, digamos, con eso quiero cerrar mi presentación.